La salud mental es uno de los puntos débiles de la salud pública en general, pero además, en el sistema de seguridad social de República Dominicana, que ya tiene 20 años, la salud mental no ha sido considerada como una de las afecciones que afectan, que dañan, que llevan incluso a las personas a la muerte. Si no, tomemos los datos. En el año 2011, en la República Dominicana, 637 personas cometieron suicidio. En el 2012, 638 personas cometieron suicidio. Y todos los años, así lo vamos, 2017, 578 personas, 2018, 540 personas. El suicidio sigue siendo una epidemia y esto en los porcentajes que se ofrecen en República Dominicana, la tasa promedio en República Dominicana en el año 2008 es de 5.8 personas cometen suicidio por cada 100.000 habitantes. Esto naturalmente nos lleva a preocuparnos. Hemos invitado a Jairo Mercedes, que es el presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, quien también es docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su escuela de psicología, y nos interesa conocer su interpretación de cómo República Dominicana durante tantos años ha mantenido y mantiene una constante en los números de suicidio en el país sin que nosotros hayamos emprendido un esfuerzo, una campaña, una política nacional de reducción del suicidio. Si tomamos en cuenta que la mayor parte de los que llegan al suicidio lo hacen como resultado de una depresión. Muchas gracias, Jairo, por aceptar esta conversación. ¿Cuál es tu interpretación de lo que nos pasa? Muchas gracias por invitarnos a su programa, y de verdad que es un espacio para el aprendizaje y una buena comunicación. Bueno. Como parte del Colegio Dominicano de Psicólogos, una de las razones principales que nosotros atribuimos es al hecho de que la salud mental para el Estado dominicano por todo el tiempo, por los últimos años, no es una prioridad. No ha sido una prioridad establecer políticas públicas en materias de salud mental que sean eficientes y pertinentes. No podemos negar que ha habido algún esfuerzo que se ha hecho para aportar a los temas de salud mental, pero lo cierto es que no ha sido la prioridad en los últimos 20 años todo el tema de la salud mental. Y casos como el esfuerzo que se hacía en la época del doctor Antonio Saglul, cuando había comentarios, artículos, investigaciones, publicaciones de libros, era incluso un tratamiento distinto desde la psicología y la psiquiatría, el que se daba a las personas con enfermedades mentales. Ahora es distinto, hemos evolucionado, ha cambiado bastante, pero en políticas públicas no es mucho lo que hay. Sí, lo cierto es que, tal como usted dice, o sea, no es mucho en materia de políticas públicas lo que podemos establecer. Y una de esas políticas públicas que entendemos que hace falta, aún con los esfuerzos que reconocemos que se han hecho, está vinculado uno de esos elementos a la parte que tiene que ver con promoción y acción en cuanto a los programas de salud mental. Promoción y prevención de la salud mental. Es un tema aquí de mucha preocupación, porque todavía, ¿verdad?, se sigue viendo a los profesionales del comportamiento humano como personas que trabajan o que tratan con locos, para mencionarlo en el término cotidiano. Sí. Y si la población todavía sigue entendiendo que buscar el apoyo de un profesional de la salud mental como los psicólogos, entonces no voy a cesar, porque no creo en la psicología. Pero bueno, como parte del avance, Jairo, lo que hubo fue que se descartó el centro hospitalario, la reclusión.
como se daba aquí en el pasado, y se acordó, parece que lo más adecuado es que las personas estén en su propio entorno y no en un tratamiento con un profesional que le esté dando seguimiento, pero junto con otras personas que están en su misma condición. Eso le quitó responsabilidad al Estado, se le entregó a la familia y como que el Estado se ha desentendido. Sí, en este sentido, lo cierto es que este centro que se ha anunciado con bombos y platillos aporta en esa materia. Sin embargo, la realidad es que hace falta que la rehabilitación de personas que tienen una enfermedad mental no se circunscribe solo al espacio físico, sino reales políticas de reintegración de esa persona a la sociedad y del acompañamiento profesional de otros expertos que trabajan el tema de la salud mental. Ya, pero no se trata solo de que los enfermos o las personas con enfermedades mentales lleguen todos al suicidio. Es decir, hay unos cuantos que al final terminan llegando al suicidio. Esos de las tendencias suicidas pueden conocerse Sí. previamente, antes de cometer el hecho. Bueno, el suicidio tiene algunos indicadores que se trabajan en la prevención con esas políticas que hemos estado hablando, sobre todo porque las personas que se deprimen tienen un componente, las personas que se suicidan tienen un componente importante de depresión, y entonces trabajar la prevención sería algo importante. No solo desde el punto de vista de que las personas con enfermedades mentales graves se suicidan, porque ahí no está el porcentaje mayor, sino por otros aspectos que se han estado estudiando en los últimos años. ¿Y cuáles son los profesionales de la salud mental que más contacto tienen con los potenciales suicidas, por decirlo de algún modo? ¿Los psiquiatras o los psicólogos? Bueno, los dos cohabitan. Sí, las personas que tienen el contacto. Sin embargo, el psicólogo, que es un profesional que está más de cerca con el trabajo que hacemos en cuanto a la reducción de esas problemáticas psicosociales que asocian y que están vinculados al suicidio. Estamos más cerca, podemos decir, los psicólogos por el contacto primero que se tiene con nosotros. Ya. ¿Hay alguna forma de determinar cómo una familia que tiene una persona, hombre o mujer, con depresión, cómo yo sé que debo ir donde un psicólogo o cómo yo sé que debo ir donde un psiquiatra? Sí. ¿Cuál camino de los dos debo escoger? Bueno, para esto es importante establecer la diferencia entre uno y otro. El psicólogo es una persona que se preparó para trabajar con el comportamiento humano en el diagnóstico, el tratamiento de problemáticas psicosociales y enfermedades mentales. El médico psiquiatra es una persona que estudió medicina y que trabaja los temas de enfermedades mentales desde la parte física, médica. Nosotros trabajamos otros componentes que no son los médicos. Entonces, es decir, que el psicólogo es previo al psiquiatra. Correcto, la política, precisamente, pero como parte del desconocimiento, no se sabe que lo ideal es primero visitar al profesional de la psicología, quienes detectamos con los instrumentos que estudiamos esas posibles causas de depresión o de intento suicida. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa en este diálogo con Jairo Mercedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Hay suicidios históricos y suicidios literarios. Por ejemplo, el caso de Alfonsina Storni, por ejemplo, que se lanza al mar. Hay una canción que se llama Alfonsina y el mar, que si no es un elogio del suicidio, por lo menos es un rescate de una poeta argentina que termina suicidándose. Muchos otros suicidios de la actualidad, de la modernidad, que van en el mundo artístico. Kurt Cobain, por ejemplo,
y muchos otros. ¿Cómo manejamos nosotros toda la mitología que hay alrededor del suicidio y que se va generando por experiencias lejanas o por experiencias muy cercanas? Sí. Este es un tema de mucha trascendencia porque en cuanto al suicidio hay muchos mitos que giran. Por ejemplo, uno de los más conocidos que podemos destacar es el que se va a suicidar, no lo dice. Cuando la realidad es que la persona que ejecuta el suicidio de alguna manera ha estado dando voces de alerta que por el desconocimiento y por otras razones las personas no se percatan y los toman, la mayoría lo toman como manipulación. Pero cuando dice dando voces de alerta no significa que sean de verdad voces de alerta, te están dando señales. Correcto, dando indicios. Indicios. Sí, por ejemplo, alguien que dice, bueno, porque hay palabras que comenzamos a verbalizar. Bueno, yo lo que creo es que cualquier día de estos yo pudiera resolver los problemas que tengo. Sí. Y ya hay una palabra y alguien que desconoce, que lo puede tomar como muy a la ligera. No, hombre, no vas a hacer nada. ¿Qué vas a hacer tú? Ah, no, o dice, no te preocupes, que ya la solución de eso está llegando. Correcto. Por ejemplo. Lo toma como muy ligero. Entonces, si esto... Entonces, no es verdad la creencia que la gente tiene de que se va a suicidar, no lo dice. No, es un mito. Es un mito. Lo que nosotros tenemos que aprender a ver esa palabra o esas ideas que afloran como un elemento que puede estar germinando. Pero debe estar muy alerta entonces. Correcto. Para cuando esa persona habla, porque puede ser que probablemente no hable mucho. Porque una persona que es reservada. Es reservada, que se queda callada ante cualquier cosa, que dice pocas palabras, es muy difícil. Sí, a veces no solo está el tema de verbalizar, sino hay comportamientos, por ejemplo, de aislamiento, cuando la persona es una persona social, o si es una persona que no verbaliza mucho y que también es muy reprimida, siempre habrá indicadores que conocemos los profesionales. ¿Y cómo, Jairo, ¿y cómo establecemos la diferencia entre esas personas que como resultado de una depresión llegan al convencimiento de que la manera de terminar con todo es poniendo fin a su vida, de aquellos que como casos de violencia de género son violentos, ejecutan un crimen, por ejemplo, contra una pareja y se suicidan? ¿Cómo establecemos la diferencia entre un caso y otro? Sí, bueno. Porque es repentino. Sí. En el caso de una persona, en el caso de los feminicidios, podemos diferenciarlo porque hay indicadores en el caso de los que sí lo hacen con todo el tema de depresión, pero no siempre el que se suicida, como es el caso de los feminicidios, es porque hay indicadores importantes de depresión, sino que esta persona en un evento se ve en un momento tan importante como el quitarle la vida a su pareja, y entonces esta persona que es violento, que tiene indicadores importantes, lo que va a quitarse la vida para salir del momento que representa esa vivencia. No sé, estoy pensando, otro mito también es de que el que se suicida resulta ser valiente, porque como termina con su vida y lo más preciado que tiene el ser humano es la vida, ¿son cobardes o valientes? Bueno, no pudiéramos hablar precisamente de cobardes o valientes, porque sí lo que podemos decir es que es una persona que el que está pensando, el que tiene la idea suicida o el que la ha ejecutado, es una persona enferma emocionalmente. Y que un sinnúmero de factores y de elementos han llevado a que esta persona tenga esas ideas suicidas. Cuando hablamos con el doctor Ángel Almanzar nos dio el dato de que por cada suicidio que se cometen hay otros 20 intentos de suicidio que fracasan.
Así es. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Que significa que entonces tenemos que multiplicar por 20 los intentos de los suicidios en el país? ¿Son 200.000 que se producen? En el caso de los 500, por ejemplo, que existen. Bueno, la estadística per se que se trabaja, no pudiéramos decir necesariamente que son 200, pero sí la mirada que tenemos es una mirada alcista, que puede multiplicarse y verse desde diferentes perspectivas. Y sí, me dijo el doctor Almanzar que aproximadamente 500.000 personas en el conjunto de la sociedad dominicana padece de enfermedades mentales. ¿Es correcto ese dato? Así es. ¿Y cómo hay alguna manera de saber si esas personas están diagnosticadas, si han acudido a un profesional de la salud mental, si están recibiendo tratamiento, medicamentos? Bueno, el Departamento de Salud Mental, el Ministerio de Salud tiene los departamentos de epidemiología y de atención a población vulnerable, donde claro que está el poder identificar a estas personas. Ya. Hay situaciones que se dan que por supuesto conmueven mucho, porque el suicidio de un joven adolescente, por ejemplo, y ayer abordamos, esta semana también ya abordamos el caso de los suicidios entre los jóvenes, pero me preocupa mucho que la mayor cantidad de suicidios es en personas mayores a 65 años. ¿Qué pasa con el suicida, digamos, de edad mayor? Bueno, el suicida de edad mayor puede verse relacionado a los siguientes aspectos. Por ejemplo, aunque no se da en todos, pero alguien que con 60 años mira hacia atrás y ve toda su historia de vida y siente esa frustración de logros no alcanzados, de situaciones económicas que ha estado viviendo, situaciones familiares que también están asociadas al suicidio. Sí. Es una tasa o un momento importante en el que la gente las personas mayores pueden tomar ese espacio para tomar la decisión, puesto que al mirar esa mirada retrospectiva, que puede ser reflexionada, y entonces la gente dice, pero ¿para qué yo estoy vivo si toda mi vida mirándome ha sido un fracaso? En los datos que tenemos entre enero y junio del año 2019, de este año, de los 284 casos de suicidio que ha habido en los primeros 6 meses, el número mayor es de 42 que corresponden, es un 15%, a personas mayores de 65 años. ¿Son evitables estos casos de suicidio en personas mayores? Con una política preventiva en materia de salud mental, podemos decir que se puede trabajar. Y cuando hablamos de una política preventiva, ¿cómo llegamos hasta esa persona? ¿Hay que tirarle al conjunto de la sociedad o específicamente a los que están sufriendo depresiones o enfermedades mentales? El colectivo de las personas es importante para llegarle a la población general, pero con políticas preventivas específicas en las poblaciones vulnerables, como por ejemplo, o en poblaciones vulnerables que están viviendo alguna situación en particular. Son aspectos puntuales en los que se puede trabajar. Bien, vamos a hacer nuestra última pausa en este diálogo con Jairo Mercedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Jairo, ¿qué hace falta para que desde el gobierno, el Ministerio de Salud, el Consejo Dominicano de la Seguridad Social, la CISARRIL como superintendente para la parte de las administradoras de riesgos de salud, se ponga atención al tema de la salud mental? Sí. Que sea un presidente de la República, un psicólogo, o un psiquiatra, o un ministro de Obras Públicas que sea psiquiatra o psicólogo? No, no necesariamente. Lo que hace falta es que desde el Estado, por ejemplo, el Colegio Dominicano de Psicólogos
está trabajando y tratando de jugar su papel para hacer entender la importancia que tiene este tema y que para el Estado sea una prioridad, el Estado en su conjunto, el Estado dentro de todos los poderes, desde el Congreso que legisla, ¿verdad? Y trabaja todo el componente de las leyes desde el Estado propio a través del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública, que tiene una responsabilidad capital vinculado sobre todo a lo que vimos hace un momento en cuanto a la promoción de la salud mental, a la importancia que se le debe dar y el tema presupuestario. A propósito del tema presupuestario, ¿hay algún estudio que indique el impacto que tiene una persona con salud mental dentro de una familia, en la economía familiar, por ejemplo? Hasta el momento desconocemos si existe. Lo que sí, hace un año, más o menos, salió un estudio sobre las creencias que tienen las personas sobre la salud mental y lo que el Estado debe hacer para atender esto, porque en salud mental, por el mismo hecho de no ser prioritario el tema, pues entonces hace falta muchos estudios que se propongan para esta problemática. Y ciertamente está comprobado que la familia, cuando tiene a alguien con un problema de salud mental, le atiende, le pone todo el cuidado, le compra los medicamentos, le lleva al médico. No, del todo no podemos decir, sí, porque por los mismos tabúes que se enfrentan y porque hay un costo económico muy alto para las personas que sufren de enfermedades mentales y entonces el Estado no provee del todo esos servicios y ese enfermo mental, lo cierto es, la persona con un trastorno mental se convierte en una carga económica, de ahí que podemos ver tristemente cómo deambulan en las calles. En las calles. Y la comunidad, por ejemplo, deambula en las calles, el tratamiento que se le da desde la comunidad a esas personas con deficiencias o enfermedades mentales. ¿Está comprobado eso les ayuda a mejorar o les intensifica la enfermedad, la demencia? Bueno, el trato ha ido cambiando un poco la conciencia que tiene la gente, pero todavía nos falta mucho y lo que hace es que el maltrato, el burlarse, como hemos visto en los últimos meses, donde personas que tienen algún trastorno mental, alguien se burla o publica imágenes por las redes sociales de esta persona, lo cierto es que esto va en detrimento de esta persona y puede agudizar los síntomas. Ya, y podemos esperar que campañas de concientización, así como se hacen de protección de los animales, por ejemplo, o campañas que se hacen de protección de los árboles, por ejemplo, sí, para cuidado de las personas con deficiencias o enfermedades mentales. Claro que sí, ayudaría bastante a hacer campañas de promoción para la protección de las personas con enfermedades mentales, pero yo entiendo que este sería un componente importante, pero mucho más importante sería trabajar con la población que todavía no tiene una enfermedad mental, porque el enfoque debe ser la prevención, esa campaña de promoción para el tema de la asistencia al profesional de la psicología, a psiquiatría y otros eventos importantes. Jairo, pero una persona con un mínimo de educación se supone que en la calle no se va a burlar, ni va a hacerle bullying a un enfermo mental, ni le va a lanzar un vehículo arriba, ni va a hacer un acto de deshonestidad. Eso es correcto. O sea que la parte educativa también juega un rol importante. Pero la parte educativa de abajo, es decir, eso no, ni siquiera te lo tienen que enseñar en la universidad o en el colegio. Sino la parte formativa. Exactamente. Desde el hogar. La condición de ser humano. Bueno, aquí nos falta, obviamente, alguna asociación de familias con personas de afecciones mentales o que se organice y que promueva, porque en definitiva yo creo que los psicólogos y los psiquiatras solos de por sí no van a lograr. Así es. Tiene que haber algún tipo de presión social para que se ponga en el presupuesto
más recursos para las infecciones o las enfermedades mentales. Nosotros, desde el Colegio Dominicano de Psicólogos, el próximo mes, que tenemos el mes de la salud mental, el 10 de octubre es el Día Internacional de Promoción en Salud Mental, tenemos todo un mes y un conjunto de actividades que apuntan en la dirección que usted señala. Se está preparando una semana de la salud mental junto a la Dirección Nacional de Salud Mental para nosotros entonces promover todo el tema de la atención a esta población y también asistir, por ejemplo, al Congreso para que todo el tema de presupuesto, el Ministerio sea dotado de un presupuesto que permita que la atención a la salud mental sea un componente de vital Pero, por ejemplo, que importancia. ustedes como profesionales de la salud mental sepan que tienen un senador, un diputado, alguien que se va a ocupar de que la parte presupuestaria destinada a salud mental tenga recursos suficientes, no una precariedad que no da para nada. Así es. O que se haga presión para que si se va a modificar la ley de seguridad social, pues alguien ponga atención en que las administradoras de riesgos de salud dispongan de fondos, de recursos, o que incluyan la salud mental como parte de las enfermedades a ser atendidas. Nosotros, desde que asumimos la gestión del colegio, una precisamente de las prioridades al que en un año de gestión, que es lo que tenemos, focalizamos nuestra atención en el tema de la inclusión de los psicólogos en la seguridad social y en el tema de la atención primaria. Y hemos empezado una serie de iniciativas en la que incluye asistir al Congreso, como lo hicimos hace una semana, para visibilizar el tema de que se requiere que los psicólogos seamos incluidos y que haya un presupuesto justo para atender los temas de problemas psicosociales que están a la vista de todo y que las autoridades, aún con los esfuerzos que han hecho, se requiere de mayor atención y de mayor inversión. El presupuesto en atención a la salud mental es de menos de un 1%. Bueno, así es, qué bueno. Gracias por esta identificación y porque sabemos que ahí hay una prioridad y que puede ser empujada, puede ser estimulada con un poco más de conciencia pública, no solo para pedir un mayor presupuesto para el sector salud, sino específicamente que dentro del presupuesto de salud haya una priorización en la parte, por lo menos, de atender las enfermedades mentales. Aproximadamente un 4 o un 5% de la sociedad dominicana tiene problemas de salud mental y eso pues requiere que, como ha dicho el doctor Ángel Almanza, se le ponga más atención. Estamos hablando de aproximadamente 500.000 de personas. Así es. Eso, por supuesto, es considerable y estamos hablando de que cada año están muriendo como consecuencia de suicidio, solo de suicidio los que llegan a ejecutarlo, unas 550 personas como promedio cada año. Muertes perfectamente evitables, familias destruidas o afectadas muy seriamente por estos suicidios, con sentimientos de culpa, con muchas otras cosas que habría que ponerle atención. Muchas gracias, Jairo Mercedes, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, y gracias a ustedes igualmente por la compañía en este diálogo y en estos diálogos que hemos tenido. Ya nos ha dicho Jairo que en el mes de octubre se celebra también un Día de la Salud Mental en todo el mundo. Muchas gracias por la compañía.